Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Londres, 3 de octubre de 1922. Una pareja regresa a casa bajo la mortecina luz de los faroles de gas después de una noche en el teatro. De repente, una sombra emerge de la oscuridad. Se oye un forcejeo, un grito ahogado y el sonido sordo de la violencia. Un hombre yace moribundo en la acera mientras su esposa grita desesperada. Pero, ¿eran sus gritos de terror o de un triunfo macabro? Este es el caso de Edith Thompson, una historia donde las cartas de amor se convirtieron en sentencias de muerte y la fantasía de una mujer la arrastró a la horca. ¿Fue una mente maestra criminal o la víctima de una sociedad que no podía perdonar su pasión? En los albores del siglo XX, en los barrios obreros de Londres, nació una niña destinada a un destino trágico, un nombre que quedaría grabado en los anales del crimen británico: Edith Jessie Graydon. Nacida en 1893, Edith no era una chica común de su tiempo. Mientras otras se conformaban con las expectativas modestas impuestas a las mujeres de su clase, Edith soñaba. Su mente, ávida y brillante, se alimentaba de las novelas románticas y las obras de teatro que consumía con fervor. No anhelaba simplemente un buen matrimonio. Anhelaba pasión, aventura, una vida que reflejara el dramatismo y la elegancia que veía en el escenario y leía en las páginas de sus libros. Era una escapista nata, construyendo mundos interiores para huir de la monotonía del Londres eduardiano. Su ambición no era solo un sueño ocioso. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Edith era inteligente y trabajadora. Ascendió rápidamente en el mundo laboral, asegurando un puesto como gerente en la Carlton & Pryor, una firma de sombrereros en Aldersgate. Este no era un logro menor para una mujer joven en esa época. Le proporcionó independencia financiera, un sentido de valía y, lo más importante, acceso a un mundo de moda y sofisticación que anhelaba. Se vestía con un estilo impecable, siempre a la última moda, proyectando una imagen de confianza y modernidad que contrastaba con su entorno. Sin embargo, este éxito profesional no lograba acallar el anhelo más profundo de su corazón. Cada día, al regresar a su modesto hogar familiar, la brecha entre la vida que vivía y la vida que deseaba se hacía más grande. Era una mujer moderna, vibrante y llena de imaginación, atrapada en una sociedad que todavía tenía reglas muy estrictas sobre el lugar de una mujer. Sus sueños eran un fuego interior, una fuerza que la impulsaba, pero también una llama peligrosa que, sin el cauce adecuado, amenazaba con consumirlo todo a su paso. Edith Thompson no sabía que su insaciable sed de una vida menos ordinaria la estaba poniendo en un camino directo hacia la notoriedad, el escándalo y, finalmente, la muerte. En la vida de toda joven de la época de Edith, el matrimonio era el siguiente y esperado capítulo. Y en 1915 conoció al hombre que se convertiría en su esposo, Percy Thompson. Percy era casi 4 años mayor que ella, un empleado de envíos, un hombre descrito por todos como estable, trabajador y completamente convencional. Era la personificación de la seguridad y la respetabilidad, todo lo que una familia de clase trabajadora desearía para su hija. Su noviazgo fue breve, y en enero de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, Edith Graydon se convirtió en la señora Thompson. Para el mundo exterior, parecían la pareja perfecta. Se mudaron a una casa en Ilford, un suburbio próspero, el epítome del sueño de la clase media. Tenían una vida cómoda. Percy era un proveedor constante, y Edith continuaba con su exitosa carrera,
algo inusual para una mujer casada en ese entonces. Sin embargo, bajo la superficie de esta domesticidad, aparentemente idílica, las grietas no tardaron en aparecer. Percy era un hombre de hábitos sencillos. Disfrutaba de una vida tranquila en casa, de su jardín y de una rutina predecible. Edith, por otro lado, anhelaba la emoción. Quería salir a bailar, ir al teatro, socializar y vivir la vida vibrante que sentía que se merecía. La pasión y el romance de sus novelas no se encontraban en su sala de estar con Percy. Lo que para él era comodidad, para ella era una jaula dorada. El matrimonio, que debería haber sido el comienzo de su gran aventura romántica, se convirtió rápidamente en una fuente de profunda desilusión. El hombre con el que se había casado no era el héroe apasionado de sus fantasías, sino un ancla que la mantenía atada a una existencia que consideraba insoportablemente aburrida. La frustración de Edith comenzó a crecer, un veneno lento que se filtraba en su día a día. Se sentía atrapada, incomprendida y profundamente sola, incluso compartiendo una cama con su esposo. Este matrimonio no era una unión de almas gemelas, sino una transacción de conveniencia que había satisfecho las expectativas sociales, pero había dejado su espíritu hambriento. Y un espíritu hambriento, como el de Edith, buscará alimento en los lugares más inesperados y peligrosos. La vida de los Thompson transcurría en una monotonía predecible. Un ciclo de trabajo y noches tranquilas en casa que satisfacía a Percy, pero asfixiaba a Edith. El catalizador que haría estallar esta frágil paz llegó de la forma más inocente, como un inquilino. Su nombre era Frederick Bywaters, un conocido de la familia de Edith, un joven apuesto y carismático que acababa de cumplir los 18 años. Freddy era un oficial en la Marina Mercante, un hombre joven cuyas venas bullían con la aventura de los mares y los puertos exóticos. En 1920, mientras su barco estaba atracado en Londres, los Thompson le ofrecieron una habitación en su casa de Ilford. Para Percy, era quizás un gesto de amabilidad o una forma de obtener ingresos extra. Para Edith, fue como si un personaje de sus novelas hubiera saltado de las páginas y entrado en su sala de estar. Freddy era todo lo que Percy no era. Era joven, vibrante y lleno de historias de lugares lejanos. Tenía una energía inquieta y un encanto fácil que contrastaba fuertemente con la naturaleza plácida y predecible de su marido. La casa, que antes era un santuario de la rutina, de repente se cargó con una nueva tensión eléctrica. Las cenas se volvieron más animadas. Edith, que se había marchitado en la conversación mundana de su matrimonio, ahora florecía bajo la atención del joven marinero. Se quedaban despiertos hasta tarde, hablando y riendo, mucho después de que Percy se hubiera retirado a la cama. En Freddy, Edith encontró un alma gemela, alguien que entendía su anhelo de emoción y su desdén por lo ordinario. Él no la veía como una simple ama de casa, sino como la mujer fascinante y sofisticada que ella siempre había creído ser. La presencia de Freddy en el número 231 de Kensington Gardens no fue solo la de un inquilino. Se convirtió en un espejo en el que Edith veía reflejados todos sus deseos insatisfechos. La casa se transformó en un escenario para un drama silencioso de miradas robadas, conversaciones secretas y una atracción creciente que zumbaba justo debajo de la superficie de la vida cotidiana. El extraño en la casa no era solo un huésped. Era una chispa a punto de encender un fuego incontrolable. La convivencia bajo el mismo techo se convirtió en un terreno fértil para lo inevitable. La atracción entre Edith, de 27 años, y el joven Freddy Bywaters, de 18,
creció con una intensidad febril, alimentada por la proximidad constante y el desdén compartido por la figura de Percy. Los momentos robados se multiplicaron. Mientras Percy trabajaba en el jardín o se iba a la cama temprano, Edith y Freddie encontraban refugio en su mutua compañía. Bailaban al son del gramófono, sus cuerpos moviéndose al ritmo de una melodía que solo ellos parecían escuchar. Sus conversaciones pasaron de la amistad a la confidencia íntima, tejiendo un vínculo que excluía por completo al marido ajeno a todo. La chispa, que había sido encendida por la mera presencia de Freddie, finalmente se convirtió en una llama ardiente durante unas vacaciones en la isla de White en el verano de 1921. Lejos de la mirada vigilante de la vida suburbana y con Percy a menudo ausente, la relación cruzó el umbral hacia un romance apasionado y prohibido. Para Edith, este no era un simple romance, era la realización de todas sus fantasías románticas. Freddie era su héroe, su salvador de una vida de aburrimiento. Su amor era un acto de rebelión, una afirmación de su propia identidad más allá de ser la señora Thompson. Pero su idilio se veía constantemente interrumpido por la profesión de Freddie. Como marinero, pasaba largos periodos en el mar. Fue durante estas separaciones que su relación adoptó una nueva y peligrosa dimensión. Comenzaron a escribirse cartas, decenas de cartas. Para Edith, estas misivas se convirtieron en su diario, su confesionario, y el lienzo para sus fantasías más oscuras. En ellas, volcaba su amor apasionado por Freddie y su creciente odio por Percy. Influenciada por las tramas de sus novelas, comenzó a tejer una narrativa en la que Percy era el villano que se interponía en su felicidad. Las cartas se llenaron de un lenguaje desesperado y dramático, hablando de venenos, vidrios rotos y otros métodos para deshacerse de su marido. Era un mundo de fantasía febril puesto en papel, una fusión tóxica de la realidad y la ficción de sus libros. Lo que Edith no podía saber era que cada palabra que escribía, cada fantasía oscura que compartía, no era solo una efusión de un corazón desesperado. Estaba creando, sin saberlo, la prueba más condenatoria contra sí misma, tejiendo la soga con la que finalmente sería ahorcada. Mientras Freddie Bywaters surcaba los océanos, lejos del aire viciado de Ilford, Edith Thompson encontró su única vía de escape, la pluma y el papel. En el silencio de su habitación, a menudo después de que Percy se hubiera dormido, comenzaba un ritual que sellaría su destino. Desplegó un torrente de correspondencia, más de 60 cartas que se convertirían en la prueba central de su contra. Estas no eran simples notas de amor, eran manifiestos de una mente desesperada, crónicas de un alma en cautiverio. Al principio, las cartas ardían con una pasión desenfrenada. Edith construía un universo paralelo donde ella y Freddie eran los protagonistas de una novela épica, amantes trágicos destinados a estar juntos contra todo pronóstico. Describía con detalle sus anhelos, sus sueños de una vida compartida, pintando a Percy no solo como un obstáculo, sino como el carcelero insensible de su felicidad. Usaba un lenguaje codificado, apodos como Darling y Lover, creando una intimidad secreta que los aislaba del mundo. Cada palabra era un ladrillo en la fortaleza de su fantasía, un mundo donde las convenciones sociales y los votos matrimoniales no tenían poder. Psicológicamente, estas cartas eran su oxígeno. Le permitían ejercer control sobre una vida que sentía que se le escapaba. Al escribir, no solo se comunicaba con Freddie, se convencía a sí misma. Reafirmaba la validez de su amor y la injusticia de su situación. Transformaba la monotonía de su existencia en un drama de altas apuestas.
Pero entre las líneas de anhelo y las promesas de un futuro juntos, una corriente subterránea más oscura comenzaba a formarse. Las cartas se convirtieron en el diario de su resentimiento, un catálogo de cada pequeña ofensa y cada humillación sufrida a manos de su marido. La pasión, sin la válvula de escape de la presencia física, comenzó a fermentar, a agriarse, convirtiéndose en algo mucho más peligroso. El papel absorbía no solo su amor por Freddie, sino también su creciente y absoluto odio por Percy. La correspondencia de Edith Thompson con Freddie Bywaters pronto cruzó un umbral irrevocable. Lo que había comenzado como un torrente de pasión y anhelo se transformó en un goteo constante de veneno, tanto figurado como, alarmantemente, literal. En las profundidades de su desesperación, Edith comenzó a explorar fantasías cada vez más explícitas y violentas para librarse de Percy. Sus cartas se llenaron de sugerencias siniestras, ideas extraídas directamente de las novelas de suspense que devoraba. En una de las misivas más escalofriantes, escribió: «Anoche intenté con el vidrio. Lo machaqué muy fino». Describía cómo supuestamente había añadido vidrio molido a la comida de Percy, un método de asesinato lento y agónico que había leído en el libro Bella Donna de Robert Hitchens. En otras, hablaba de veneno, de dosis letales, de oportunidades perdidas. «Tengo que usar algo fuerte», escribía. «Una bombilla eléctrica sería inútil». La pregunta que ha perseguido a este caso durante un siglo es: ¿eran estas las confesiones de una asesina en ciernes o las divagaciones dramáticas de una mujer que vivía su vida a través de la ficción? La defensa argumentaría que Edith era una fantasiosa, que usaba estas ideas impactantes para mantener el interés de su amante lejano, para demostrar la profundidad de su desesperación y su amor. Era, según ellos, una actuación, una forma de decirle a Freddie: «Mira hasta qué punto te amo, hasta qué punto odio mi vida. Soy capaz de pensar lo impensable por ti». Sin embargo, para la fiscalía, estas no eran fantasías, eran instrucciones, eran una incitación deliberada y calculada al asesinato. Creían que Edith estaba envenenando la mente de Freddie, gota a gota, con cada palabra escrita. Lo estaba preparando, armándolo psicológicamente para el día en que él regresara. Estaba plantando la semilla de que la única solución, la única forma de que su amor pudiera consumarse, era la eliminación de Percy. Cada carta era una dosis de persuasión, una manipulación magistral que desdibujaba la línea entre el deseo y el acto, entre la ficción que leía y la realidad que quería crear. Mientras las cartas cargadas de pasión y veneno cruzaban el mundo, la realidad en el número 41 de Kensington Gardens era una pesadilla de tensión silenciosa. La casa, que debería haber sido un santuario, se había convertido en una prisión para Edith y Percy Thompson, un campo de batalla doméstico donde las palabras no dichas eran más ensordecedoras que los gritos. Para el mundo exterior, eran una pareja respetable de clase media. Percy, un empleado naviero constante y trabajador. Edith, una mujer elegante y exitosa en su trabajo. Mantenían las apariencias, asistían a funciones sociales y paseaban juntos. Pero tras la puerta principal, el aire era gélido. Las comidas se consumían en un silencio tenso, roto solo por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Percy, aunque a menudo retratado como un hombre aburrido y sin imaginación, no era ciego a la infelicidad de su esposa. Sentía la distancia, la frialdad en su cama, la forma en que ella se retiraba a su propio mundo. La presencia de Freddie Bywaters, incluso cuando estaba ausente,
Era un fantasma que se cernía sobre su matrimonio. Hay informes de que la tensión a menudo estallaba en violencia. En una ocasión, se dice que Percy, en un ataque de ira, arrojó a Edith al otro lado de la habitación. No era un monstruo, pero era un hombre atrapado en una situación insostenible, lidiando con una esposa que emocional y espiritualmente ya lo había abandonado. Para Edith, cada día era una tortura. Cada acción de Percy, desde la forma en que sostenía su periódico hasta el sonido de sus pasos, se convertía en una fuente de irritación insoportable. Se sentía sofocada por la normalidad de su vida con él, una vida que veía como una sentencia de cadena perpetua. La casa era su celda, y Percy, su carcelero. Esta atmósfera opresiva alimentaba el fuego de sus cartas. Cada discusión, cada momento de frustración, se convertía en munición para sus misivas a Freddie, exagerando la miseria de su situación para justificar sus deseos cada vez más oscuros. Vivía una doble vida: la esposa sumisa y descontenta durante el día, y la conspiradora apasionada y mortal por la noche. A miles de kilómetros de distancia, en la monotonía de la vida a bordo de un barco, Freddie Bywaters esperaba. Su mundo de trabajo manual, camaradería masculina y puertos exóticos era interrumpido por la llegada del correo. Y con el correo llegaban las cartas de Edith. Para Freddie, un joven de apenas 20 años, impetuoso y con un fuerte sentido del honor distorsionado por la pasión, estas cartas no eran ficción. Eran un evangelio. Eran la voz de la mujer que amaba, suplicando ser rescatada de las garras de un tirano. Cada palabra que Edith escribía caía en un terreno fértil. Su propia aversión por Percy, nacida de la arrogancia juvenil y el desdén por la vida convencional que Percy representaba, era magnificada por las descripciones de Edith. Ella no solo le contaba que era infeliz, le pintaba un cuadro de abuso constante, de crueldad deliberada y de desesperación sin fin. El Percy de las cartas no era el hombre real, era un monstruo, un villano de melodrama que merecía todo lo que le sucediera. Las fantasías de veneno y vidrio molido de Edith funcionaban exactamente como ella pretendía. No necesariamente lo convencieron de que ella estaba intentando asesinar a Percy, sino que le demostraron la profundidad del abismo en el que se encontraba. Solidificaron en su mente la idea de que la situación era insostenible, que se requerían medidas drásticas. Él se veía a sí mismo como su caballero andante, el único que podía salvarla. El océano que los separaba, en lugar de enfriar su fervor, lo intensificaba. La distancia convertía a Edith en un ideal, una damisela en apuros perfecta. Su amor, alimentado únicamente por estas misivas febriles, se volvió más obsesivo. Las cartas eran su única conexión, y su contenido tóxico se convirtió en la única verdad. Mientras el barco navegaba de un puerto a otro, la ira de Freddie hacia Percy crecía. Se sentía impotente, atrapado en el mar mientras la mujer que amaba sufría. Cada carta era un recordatorio de su deber. La idea de la violencia, antes quizás un pensamiento pasajero, comenzó a cristalizar. El odio de Edith, transmitido a través del océano, se convirtió en el suyo. Y con cada milla náutica que lo acercaba a Londres, la colisión inevitable se hacía más y más cierta. Septiembre de 1922. El vapor Morea corta las aguas grises del Canal de la Mancha, trayendo consigo no solo mercancías y pasajeros, sino también el catalizador de una tragedia inminente. A bordo, Frederick Bywaters, de 20 años, sentía la sal en el aire y la anticipación en sus venas. Meses en el mar
no habían hecho más que avivar las llamas de su obsesión por Edith Thompson. Para él, cada milla náutica recorrida era una milla más cerca de ella, la mujer que habitaba cada uno de sus pensamientos. Para Edith, atrapada en la monotonía suburbana de Ilford, la noticia de su regreso era como un trueno en un cielo sin nubes. Su vida con Percy se había vuelto una representación teatral sin alma, una rutina de escenas silenciosas y cortesías forzadas. La correspondencia con Freddie se había convertido en su única vía de escape, un universo paralelo tejido con tinta y papel donde eran amantes trágicos, héroes de una novela que solo ellos entendían. En sus cartas, la realidad se disolvía. Hablaba de venenos, de cristales rotos en la comida, de finales desesperados para Percy. Eran fantasías febriles de una mente aburrida y anhelante, o instrucciones veladas para un amante demasiado dispuesto a escuchar. El análisis psicológico posterior sugeriría una disociación profunda, un mecanismo de defensa donde Edith vivía más intensamente en sus escritos que en su propia casa. Al desembarcar, Freddie no perdió el tiempo. Los encuentros clandestinos se reanudaron con una nueva urgencia. Se veían en rincones oscuros de la ciudad, en cafés anónimos, robando momentos que solo intensificaban su sensación de injusticia. Freddie, joven e impetuoso, veía a Percy no solo como un obstáculo, sino como un carcelero que mantenía prisionera a su amada. La frustración de Edith, canalizada a través de sus cartas, se convirtió en la gasolina que alimentaba el resentimiento de Freddie. Él leía sus palabras no como ficción, sino como un grito de auxilio, un mandato. El regreso del amante no fue un reencuentro romántico. Fue el armado final de una bomba de tiempo. Cada mirada furtiva, cada carta intercambiada, acortaba la mecha, acercando a los tres protagonistas a un punto de no retorno. El 3 de octubre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el número 41 de Kensington Gardens. Un día de otoño, con el aire fresco de Ilford colándose por las ventanas. Percy Thompson se marchó a su trabajo como empleado de envíos, un hombre metódico y predecible. Edith, elegante y profesional, tomó el tren hacia su puesto como gerente en la sombrerería Carlton & Pryor, en el corazón de Londres. Para el mundo exterior, eran el epítome de la respetabilidad de la clase media de la posguerra. Nadie podría haber adivinado la tormenta de pasiones, mentiras y fantasías oscuras que se agitaba bajo esa fachada de normalidad. Esa noche, los Thompson tenían planes. Era una ocasión especial, un intento quizás de reavivar una chispa moribunda, o simplemente de mantener las apariencias. Se encontraron en el West End de Londres para cenar y luego asistir a una función en el Criterion Theatre. La obra era The Dippers, una comedia ligera, un entretenimiento frívolo diseñado para hacer olvidar las preocupaciones del mundo. Mientras las luces del teatro se atenuaban y los actores subían al escenario, Edith y Percy se sentaron uno al lado del otro. ¿Qué pasaba por sus mentes? Percy, probablemente absorto en la comedia, ajeno al abismo que se abría a sus pies. Edith, por otro lado, vivía una doble vida. Quizás sonreía en los momentos adecuados, aplaudía con la multitud, pero su mente estaba en otro lugar, con otro hombre. Frederick Bywaters también estaba en Londres esa noche. Se había encontrado brevemente con Edith por la tarde, un encuentro cargado de tensión. Sabía dónde iban a estar los Thompson. Mientras la pareja reía en el teatro, él esperaba, consumido por una determinación sombría. La obra terminó, los aplausos resonaron,
y la multitud se derramó en las calles iluminadas por el gas de Piccadilly Circus. Edith y Percy se unieron al flujo de gente, caminando hacia la estación de tren para su último viaje a casa juntos. La noche era oscura. La atmósfera después de la euforia del teatro se sentía extrañamente silenciosa y premonitoria. Cada paso que daban en el andén, cada traqueteo de las ruedas del tren, los acercaba inexorablemente a una calle oscura en Ilford y a la violenta conclusión de su historia. El tren llegó a la estación de Ilford poco antes de la medianoche. El aire de la noche era frío y húmedo, y las calles suburbanas estaban sumidas en un silencio casi total, roto solo por el eco de los pasos de Edith y Percy Thompson sobre el pavimento. Caminaban por Belgrave Road, una calle flanqueada por casas adosadas idénticas, con las luces de las ventanas ya apagadas. Las farolas de gas arrojaban charcos de luz pálida y enfermiza, creando sombras largas y danzantes que se aferraban a los rincones y a las entradas de los jardines. Era un escenario de absoluta normalidad, la última etapa de un viaje rutinario a casa, después de una noche en la ciudad. Pero esa noche, la normalidad era una ilusión. Las sombras no estaban vacías. Cerca del cruce con Ensley Gardens, una figura se separó de la oscuridad de un callejón. Se movió con una rapidez y un propósito que rompieron la calma de la noche. Era Frederick Bywaters. Percy, sorprendido, se giró. «¿Qué quieres?», se dice que preguntó, su voz una mezcla de confusión y enfado. No hubo una discusión prolongada. No hubo un intercambio de acusaciones. La violencia fue súbita, brutal y terriblemente eficiente. Bywaters se abalanzó sobre Percy. En la penumbra fue difícil discernir exactamente qué sucedía. Un empujón violento, un forcejeo que duró apenas unos segundos. Edith, a unos pasos de distancia, solo pudo ver una confusión de movimiento y sombras. Luego, un destello metálico captó la débil luz de la farola, el brillo fugaz de una hoja de acero. Bywaters no dudó. El cuchillo, que más tarde se revelaría como una daga, encontró su objetivo con una precisión letal. Un golpe en la nuca, rápido y profundo. No hubo tiempo para la defensa, apenas para la sorpresa. Percy se tambaleó, un sonido ahogado escapó de sus labios y se desplomó sobre la acera. La fantasía que Edith había construido con palabras, los escenarios macabros que había descrito en sus cartas, acababan de materializarse de la forma más cruda y sangrienta. El amante de sus sueños febriles se había convertido en un asesino en la oscuridad, y el marido de su realidad insatisfactoria yacía inmóvil a sus pies, la vida escapándose de él en el frío suelo de Ilford. El cuerpo de Percy Thompson golpeó el pavimento con un peso muerto y definitivo. El sonido, sordo y final, fue seguido por un silencio que pareció estirar la noche hasta el punto de ruptura. Frederick Bywaters se desvaneció en las sombras de las que había surgido, tan rápido como había aparecido, dejando atrás la devastación. Y entonces, el silencio se hizo añicos. Un grito atravesó la quietud de Belgrave Road. Era un sonido primordial, agudo, lleno de terror y pánico. Era la voz de Edith Thompson. «Oh, Dios mío, no lo dejes morir», gritaba una y otra vez, su voz resonando entre las casas dormidas. Las luces comenzaron a encenderse en las ventanas. Las cortinas se descorrieron. Los vecinos, alarmados, salieron a sus puertas para ver qué ocurría. Encontraron una escena de pesadilla. Una mujer arrodillada en la acera, acunando la cabeza de un hombre que yacía en un charco oscuro que se extendía rápidamente. La primera persona en llegar fue una vecina, la señora Pitt. Vio a Edith frenética, intentando ayudar a su marido.
Otros vecinos se unieron, entre ellos un médico que vivía cerca, el doctor Maudsley. Rápidamente, se hizo evidente la gravedad de la situación. Percy estaba inconsciente, sangrando profusamente por una herida en la parte posterior del cuello. Mientras el médico intentaba inútilmente detener la hemorragia, Edith comenzó a tejer la primera versión de su historia. Le dijo a los vecinos que un hombre había salido de la nada, los había empujado y había huido. Un ataque al azar, un intento de robo quizás. Su relato era caótico, fragmentado, como cabría esperar de alguien en estado de shock. Sin embargo, incluso en esos primeros momentos, algunos testigos notaron algo extraño en su comportamiento, una cualidad casi teatral en su angustia. La policía y una ambulancia no tardaron en llegar. El agente de policía que acudió a la escena, al examinar a Percy, se dio cuenta de que no había sido simplemente empujado. La herida era limpia, incisiva. Esto no era un asalto común. Percy Thompson fue declarado muerto en el lugar. La tragedia doméstica se convirtió instantáneamente en una investigación de asesinato. Edith, ahora viuda, fue llevada a la comisaría de Ilford para prestar una declaración formal. Mientras el coche de policía se alejaba, dejando atrás la calle acordonada y el cuerpo de su marido cubierto por una sábana, ella cruzó un umbral invisible. Ya no era solo una víctima desconsolada. En la mente de los detectives, se había convertido en la principal testigo, y muy pronto en la principal sospechosa. En la fría y estéril atmósfera de la comisaría de Ilford, Edith Thompson se sentaba bajo la cruda luz de una bombilla solitaria. El shock del ataque aún vibraba en su cuerpo, un temblor incontrolable en sus manos que entrelazaba sobre su regazo. Para los oficiales que la rodeaban, parecía la viva imagen de una esposa afligida, una víctima más de la violencia sin sentido que acechaba en las calles oscuras de Londres. Le ofrecieron té, una cortesía británica para calmar los nervios, mientras el sargento detective le hacía preguntas con una voz suave y compasiva. Su relato inicial era fragmentado, ahogado por sollozos. Hablaba de un hombre alto que surgió de las sombras, un empujón violento, el grito ahogado de Percy y luego la huida del agresor en la oscuridad. Cuando le preguntaron si podía identificarlo, si lo había visto antes, su respuesta fue un susurro categórico. No, nunca lo había visto. Fue la primera piedra en un muro de engaño que construiría para protegerse a sí misma y a su amante. En ese momento, en su mente aterrorizada, la negación era la única defensa. Admitir que conocía al atacante era admitir todo lo demás: el romance, la traición, el odio que había envenenado su matrimonio. Los policías, en su mayoría, aceptaron su versión. Era una mujer respetable de clase media, gerente en una sombrerería, no el tipo de persona que se involucra en crímenes pasionales. Sin embargo, un detective más experimentado, el inspector Hall, notó algo. Una vacilación casi imperceptible, una mirada que se desvió demasiado rápido. No era la mirada de puro terror de una víctima, sino algo más complejo. Miedo, sí, pero también cálculo. Era una disonancia sutil, una nota discordante en su sinfonía de dolor. Mientras la consolaban y la preparaban para llevarla a casa de sus padres, esa pequeña duda se instaló en la mente del inspector. La historia era demasiado simple, demasiado conveniente. La viuda afligida había dicho su primera mentira, una mentira que, sin que ella lo supiera, ya había comenzado a desenredar el hilo de su propio destino. La narrativa de un ataque aleatorio comenzó a desmoronarse en menos de 24 horas. Mientras Edith se refugiaba en el duelo performativo,
En casa de sus padres, la policía seguía otras líneas de investigación, comenzando por el círculo íntimo de la víctima. Fue durante una entrevista con los familiares de Percy Thompson cuando surgió la primera pista tangible. Los hermanos de Percy, consumidos por el dolor y la sospecha, no tardaron en hablar. Mencionaron las tensiones en el matrimonio, las discusiones cada vez más frecuentes y amargas, y luego, con reticencia, pronunciaron un nombre: Frederick Bywaters. Describieron a un joven e impetuoso marino mercante, un amigo de la familia que se había vuelto demasiado cercano a Edith. Hablaron de la evidente antipatía entre Percy y Bywaters, de miradas cargadas de hostilidad y de una discusión violenta que había resultado en la expulsión del joven de la casa de los Thompson meses atrás. El nombre, una vez susurrado, resonó en la sala de investigación con el peso de un motivo. Ya no se trataba de un ladrón anónimo en una calle oscura. El espectro de un triángulo amoroso se cernía ahora sobre el caso. La policía actuó con rapidez. Una revisión de los antecedentes de Bywaters confirmó que era un empleado de la P&O Line, de apenas 20 años. Descubrieron que había sido un huésped frecuente en el hogar de los Thompson y que su relación con Edith era tema de chismes entre quienes los conocían. El ataque ya no parecía aleatorio, sino personal, íntimo. El inspector Hall, cuya intuición inicial sobre Edith se había agudizado, sintió que las piezas comenzaban a encajar. La viuda no solo conocía al asesino, sino que probablemente mantenía una relación con él. La investigación cambió de rumbo drásticamente. Ahora tenían un sospechoso principal. La tarea inmediata era localizar a Frederick Bywaters. ¿Estaba escondido en Londres o ya estaba en el mar, navegando hacia la libertad? Se emitió una alerta. Mientras tanto, los detectives decidieron que era hora de hacerle una segunda visita a la señora Thompson. Esta vez, no irían con tazas de té y palabras de consuelo, sino con preguntas afiladas como cuchillos, diseñadas para cortar su fachada de inocencia. La red se cerraba sobre los amantes. Frederick Bywaters fue localizado en el SS Morea, un barco atracado en los muelles de Londres, a punto de zarpar. Cuando los detectives lo confrontaron, inicialmente negó cualquier implicación, pero la presión de la autoridad y la evidencia circunstancial lo hicieron flaquear. Admitió el altercado, afirmando que había actuado para defender a Edith de un Percy abusivo. Fue durante el registro de sus pertenencias, en su camarote y en casa de su madre, donde la investigación dio un giro fatal e irreversible. Los detectives descubrieron un paquete de cartas, más de 60 de ellas, atadas con una cinta. Estaban escritas con la caligrafía elegante y distintiva de Edith Thompson. Al principio, los oficiales leyeron fragmentos que hablaban de un amor desesperado, de anhelo y de la miseria de su vida con Percy. Eran las efusiones apasionadas de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Sin embargo, a medida que profundizaban, el tono de las cartas se oscurecía, volviéndose siniestro. La tinta que una vez había profesado amor, ahora parecía deletrear un complot de asesinato. Edith no solo fantaseaba con la muerte de su marido, la detallaba. Escribió sobre intentar mezclar vidrio molido en su comida, sobre la posibilidad de usar veneno. «He usado la bombilla hoy 3 veces», escribió en una, pero la primera vez no funcionó. Discutía dosis, métodos y oportunidades con una mezcla de fervor literario y aparente intención criminal. Para la policía, estas cartas eran una mina de oro. Eran más que una simple prueba de un romance.
Parecían ser un manual de instrucciones para un asesinato, escrito por la mano de la esposa de la víctima. La pasión de Edith, su vívida imaginación y su desesperación se habían plasmado en el papel de una manera que la implicaba directamente en el crimen. Ya no era solo la amante de un asesino. Las cartas la pintaban como la instigadora, la mente maestra que había envenenado la mente de su joven amante, hasta llevarlo a cometer el acto final. Cada palabra, cada frase apasionada, se convirtió en un clavo en su propio ataúd. La tinta, que había sido su única vía de escape emocional, se había convertido en la prueba irrefutable que sellaría su destino. Con las cartas en su poder, la policía tenía el arma humeante que necesitaba. La narrativa había cambiado por completo. Frederick Bywaters ya no era el único sospechoso. Edith Thompson era ahora la principal acusada, la supuesta manipuladora detrás del telón. La maquinaria legal se puso en marcha con una velocidad implacable. El arresto de Bywaters a bordo del SS Morea fue discreto pero firme. El joven marinero, que horas antes soñaba con el mar abierto, se encontró de repente en una celda fría, su futuro incierto y aterrador. Poco después, los detectives se presentaron en la casa de los padres de Edith. La encontraron todavía desempeñando el papel de la viuda desconsolada, vestida de luto. El inspector Hall, con una solemnidad sombría, le informó que la acompañarían a la comisaría para más preguntas. Aún en este punto, Edith parecía creer que podía mantener el control, que su inteligencia y su elocuencia la salvarían. Fue en la sala de interrogatorios donde su mundo se derrumbó. Los detectives colocaron las cartas sobre la mesa, sus propias palabras, sus más íntimos y oscuros pensamientos, expuestos bajo la dura luz. Le leyeron en voz alta los pasajes más incriminatorios, aquellos que hablaban de veneno y vidrio molido. El rostro de Edith palideció. La negación se hizo imposible. Podía intentar explicar, contextualizar, argumentar que eran meras fantasías, las divagaciones de una mente infeliz, pero la tinta no mentía. Las palabras estaban ahí, indelebles y condenatorias. Fue arrestada formalmente y acusada de ser cómplice en el asesinato de su esposo, Percy Thompson. La noticia estalló en los periódicos de la noche a la mañana. La historia tenía todos los ingredientes para un escándalo sensacionalista. Un triángulo amoroso, una mujer de clase media supuestamente adúltera, un joven amante y un crimen brutal en una calle suburbana. Edith Thompson y Frederick Bywaters, que habían compartido una pasión secreta y prohibida, ahora estaban unidos de una manera mucho más pública y siniestra, como coacusados en un juicio por asesinato. Separados en celdas, sin poder comunicarse, su íntima conspiración de amor se había transformado en un caso legal que cautivaría y horrorizaría a toda una nación. El 6 de diciembre de 1922, las puertas del Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Londres, se abrieron para dar paso a uno de los juicios más sensacionales del siglo. El aire estaba cargado de una electricidad morbosa. Afuera, multitudes se agolpaban, ansiosas por un atisbo de los amantes acusados. Dentro, la prensa de todo el mundo ocupaba cada asiento disponible, con sus lápices afilados como escalpelos, listos para diseccionar cada palabra, cada gesto. En el banquillo de los acusados, bajo la imponente arquitectura de la corte, se sentaban Edith Thompson y Frederick Bywaters. Él, joven y desafiante, con la mirada perdida. Ella, vestida con una elegancia sombría, parecía una figura trágica, sacada de una novela. Su rostro, una máscara de compostura
que apenas ocultaba el terror que la corroía por dentro. El juez, Sir Montagu Shearman, un hombre de moralidad victoriana, observaba desde su estrado con severidad. Pero la verdadera estrella de la acusación era el fiscal, Sir Travers Humphreys, un abogado formidable cuya estrategia se reveló rápidamente. No se trataba simplemente de un caso de asesinato. Se trataba de un juicio a la moral. Humphreys no pretendía demostrar que Edith había empuñado el cuchillo. Su arma, argumentaría, era mucho más sutil y, a su juicio, más perversa: su pluma. La acusación pintó un cuadro devastador. Presentaron a Edith no como una cómplice pasiva, sino como la mente maestra, una moderna Lady Macbeth, que a través de una avalancha de cartas apasionadas y manipuladoras había envenenado la mente de su joven amante, incitándolo a cometer el acto final y liberador. Cada carta, argumentaban, era un paso más en un calculado complot para eliminar a Percy. La defensa, por su parte, se enfrentaba a una tarea titánica: convencer a un jurado de la década de 1920, compuesto íntegramente por hombres, de que una mujer adúltera podía ser inocente de asesinato. Tenían que separar la fantasía literaria de la intención criminal, argumentar que las palabras de Edith eran el desahogo de un alma romántica y desesperada, no un manual de instrucciones para un crimen. Pero desde el primer día, la balanza de la justicia parecía inclinada, no por el peso de las pruebas, sino por el peso del prejuicio. Edith Thompson no solo estaba siendo juzgada por la muerte de su marido, estaba siendo juzgada por atreverse a desear una vida diferente, por su sexualidad y por su independencia. Y en esa corte, la moralidad era un delito capital. El arma del fiscal Humphreys no era una daga ensangrentada, ni un frasco de veneno. Era un fajo de cartas atadas con una cinta. 62 misivas que representaban el alma desnuda de Edith Thompson, sus secretos más íntimos, sus fantasías más oscuras, ahora convertidas en pruebas para la acusación. El momento en que el fiscal comenzó a leerlas en voz alta en la corte, el juicio cambió para siempre. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la voz monótona y deliberada del abogado, que seleccionaba con precisión quirúrgica los pasajes más condenatorios. Las palabras de amor apasionado, escritas en la intimidad febril de una aventura prohibida, resonaban ahora frías y calculadoras bajo las vigas del Old Bailey. Frases como: anoche soñé que le daba algo en su té, pero me desperté demasiado pronto. O usar un cuchillo es mucho más difícil, cariño. Eran arrancadas de su contexto de fantasía y presentadas como evidencia irrefutable de un complot asesino. El jurado, hombres de una era que valoraba la discreción y el deber por encima de todo, escuchaba con expresiones que iban de la conmoción al disgusto. Para ellos, estas no eran las divagaciones de una lectora de novelas románticas atrapada en un matrimonio sin amor. Eran las maquinaciones de una mente depravada. Edith se sentaba petrificada, obligada a escuchar sus pensamientos más privados siendo torcidos y expuestos ante el mundo. Cada palabra leída era una violación, un despojo de su identidad, transformándola de una mujer compleja a una caricatura de villana. Su abogado defensor intentó desesperadamente mitigar el daño, argumentando que las cartas eran un castillo de naipes de tonterías, un escape literario de una realidad miserable. Sostuvo que las referencias al veneno y la violencia eran meros ecos de las novelas que Edith devoraba, una forma de añadir dramatismo a su romance clandestino. Pero sus argumentos se ahogaban en el torrente de las propias palabras de Edith. La fiscalía había logrado su objetivo. El contenido de las cartas
eclipsó la falta de pruebas físicas que la vincularan al crimen. La tinta en el papel se había vuelto más espesa que la sangre en la calle. Edith Thompson estaba siendo condenada por sus propios pensamientos, por la audacia de haberlos escrito. La anatomía de su adulterio se había convertido en la anatomía de un asesinato, y la sala del tribunal era su teatro de operaciones. Los argumentos finales fueron un clímax de retórica y condena moral. La defensa de Edith hizo un último y apasionado intento por humanizarla, por separar a la mujer de las palabras incendiarias de sus cartas. La presentaron como una víctima de las circunstancias, una soñadora cuya imaginación exuberante había sido su perdición. Pidieron al jurado que mirara más allá de su adulterio y se centrara en la ausencia total de pruebas que demostraran que ella había planeado o siquiera conocido la intención de Freddie de atacar a Percy esa noche. Por otro lado, el fiscal Sir Travers Humphreys asestó el golpe de gracia. En su discurso final, no dejó lugar a dudas. Pintó a Edith como la serpiente en el jardín, la fuerza corruptora que había transformado a un joven marinero en un asesino a sangre fría. Les pido que condenen a esta mujer por el más antiguo de los crímenes, resonó su voz, el de la mujer que tienta al hombre a su destrucción. El golpe final, sin embargo, provino del propio juez Shearman. En su resumen al jurado, su sesgo fue tan evidente que selló el destino de Edith. Se refirió a sus cartas como repugnantes y a ella como una adúltera que había violado los sagrados votos del matrimonio. Su lenguaje no era el de un árbitro imparcial de la ley, sino el de un guardián de la moralidad pública. Prácticamente instruyó al jurado para que encontrara su comportamiento inmoral como prueba de su culpabilidad criminal. El jurado, compuesto por 11 hombres y una mujer, se retiró. La tensión en la sala era insoportable. Sorprendentemente, regresaron en poco más de 2 horas. El silencio cayó como una guillotina cuando el portavoz se puso de pie. Para Frederick Bywaters, culpable. Para Edith Thompson, culpable. Un grito ahogado recorrió la sala. Freddie permaneció impasible, aceptando su destino. Pero Edith se derrumbó por completo. Un gemido desgarrador. ¡Oh, Dios mío! Escapó de sus labios antes de que su cuerpo se desplomara. El juez se colocó el birrete negro, el símbolo ceremonial de la muerte. La sentencia fue pronunciada con una solemnidad escalofriante. Ambos serían llevados a un lugar de ejecución legal y allí colgados del cuello hasta morir. El martillo de la moralidad había caído. No había sido solo un veredicto sobre un asesinato, sino una declaración brutal de una sociedad que no podía tolerar a una mujer como Edith Thompson. Tras el veredicto, el mundo de Edith Thompson se redujo a las frías paredes de una celda en la prisión de Holloway. El tiempo se estiraba y se contraía en una agonía sin fin, mientras sus abogados luchaban desesperadamente en apelaciones que estaban destinadas al fracaso. La opinión pública, que antes la había condenado, ahora experimentaba una incómoda ola de simpatía. Se recogieron más de 1 millón de firmas en una petición de clemencia, un número sin precedentes que demostraba el creciente malestar de la nación. Pero el Ministerio del Interior permaneció impasible. La sentencia era definitiva. En la prisión de Pentonville, Frederick Bywaters enfrentaba su destino con una resignación estoica. Su única preocupación seguía siendo Edith. Escribió a los padres de ella, exculpándola una última vez. Ella no es culpable, solo yo lo soy. Pero sus palabras se perdieron en la maquinaria implacable del Estado.
Para Edith, las últimas semanas fueron un descenso al infierno. El terror la consumió, rompiendo su cuerpo y su mente. Informes de la prisión la describen en un estado de colapso total, alternando entre la histeria y un estupor catatónico. Tuvieron que sedarla fuertemente para mantenerla bajo control. Una sombra de la mujer vibrante y articulada que había sido. La mañana del 9 de enero de 1923 llegó fría y gris. A las 9:00 a.m., en 2 prisiones diferentes de Londres, se llevaría a cabo una doble ejecución. Freddy caminó hacia la horca con calma. Edith, sin embargo, estaba tan postrada por el miedo y los sedantes que tuvo que ser llevada, casi arrastrada, por 4 guardias. Estaba prácticamente inconsciente, murmurando incoherentemente. Lo que sucedió a continuación en la horca de Holloway fue tan horrible que se convirtió en una leyenda macabra dentro del sistema penitenciario. La ejecución fue traumática y físicamente espantosa. Un evento tan perturbador que varios de los guardias presentes, hombres endurecidos por su profesión, renunciaron a sus puestos. El verdugo, John Ellis, quedaría marcado por la experiencia por el resto de su vida. La ley se había cumplido. Edith Thompson y Frederick Bywaters estaban muertos. Pero la justicia seguía siendo una pregunta inquietante que flotaba en el aire. ¿Había sido ejecutada una asesina o una mujer cuya única ofensa probada era haber escrito cartas apasionadas en un mundo que no estaba preparado para escucharlas? Su muerte no cerró el caso. Lo grabó a fuego en la conciencia de una nación, como un recordatorio sombrío de que, a veces, el sistema legal puede ser un instrumento no de justicia, sino de una moralidad brutal y vengativa.